En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho en todo el mundo. Los saludamos desde Bogotá, Colombia, en este jueves. Y a esta hora de la tarde, como siempre, cumpliendo una cita con ustedes en Educación para la Vida en Familia. Estamos con ustedes, el doctor Carlos Fradique Méndez, está Lisette y estoy yo, que soy Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos. Como siempre, hoy jueves en Educación para la Vida en Familia, traemos un tema que se llama abuso sexual y celibato. Esta primera parte del programa lo vamos a dedicar fundamentalmente a analizar lo que se ha llamado el celibato y los derechos sexuales de los religiosos. Doctor Carlos, esta primera media hora estará dedicada entonces a hablar de la situación que se vive de los abusos que se cometen con menores de 14 años. Analizaremos también los abusos que se cometen con personas mayores de 14 y los menores de 18. Y ya para la segunda parte estaremos hablando de las líneas grises, oscuras, medianeras entre los disgustos en la familia y la violencia que hay en la familia, y entre la conquista afectiva y el acoso sexual, y si se pretende revivir el estupro a través del acceso carnal como abuso. Bienvenidos entonces, señoras y señores. Doctor Carlos Fradique, como siempre le doy una grata bienvenida a estos micrófonos de La Voz del Derecho para que usted dé el inicio a este tema que por lo demás ha sido en los últimos días, digamos, en términos tecnológicos y actuales, ha sido un tema viral en las redes y en los medios de comunicación, ¿no? Tito, muy buenas tardes, Lisette. Buenas tardes al mundo del derecho. No quiero pasar porque después se nos puede olvidar que hoy jueves es 14 de febrero y que hoy es el día de San Valentín. ¡Ay, qué maravilla! Es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados, Sí. en lo que consideran que es la cultura inglesa, pero se ha venido replicando en muchos países. Sí. Es un día en el que la economía colombiana, en su parte de flora, tiene un gran movimiento porque Colombia produce muy buenas rosas, muy buenas flores que se mandan, que se exportan para que en los Sí, Estados Unidos y indudablemente. en los países Claro. en los que se celebra la fiesta se puedan hacer obsequios y manifestaciones de afecto con entrega de flores. Entonces, para todas las oyentes, todos los oyentes, como dicen ahora, todos y todas. No me gusta eso, todos Pero- y todas, pero digámoslo para replicarle, para hallar la corriente. Sí. Para todos los enamorados. Para todos los Nuestro saludo enamorados. especial y nuestros deseos, nuestros votos sinceros, porque esa relación afectiva, esa relación de amor, permanezca por muchos años. Parece que ese fue un personaje que trabajó mucho el aspecto de darle, digamos, en un momento determinado de crisis, de cuando las personas, y en el caso de los soldados, se iban a una guerra, era un sacerdote, San Valentín era un sacerdote que prefería casarlo antes de que se fuera a la guerra, ¿no?
San Valentín es un personaje italiano Sí, que en la época de muy recientemente comenzando la época del Imperio, pues Roma vivía en permanente guerra. sí, Cuando uno mira el reporte histórico de las guerras romanas y de las guerras griegas, la verdad es que en este momento uno no entiende cómo podía organizarse un equipo de 50.000 personas armadas con armas muy rudimentarias para que pudieran irse a la guerra, hacerse matar por el emperador. Eso me parece que no tenía ninguna presentación. Pero si uno mira hoy el panorama de nuestros vecinos, también aparecen allá miles de personas camufladas con uniformes militares diciendo que van a defender a una persona. Entonces no estamos muy lejos en nuestra vecindad de lo que era en esa época. Y se iban. Pero entonces San Valentín lo que hacía era cazar a escondidas. los cazaba a escondidas. Sí, porque el imperio no permitía que se casaran y se fueran para la guerra, los casaba a escondidas. Y por eso el defensor del matrimonio y defensor del amor entre las personas que se iban a la guerra, después lo escogieron como el santo de los enamorados. Y esa es la historia muy sucinta de San Valentín. Pero para hoy que tenemos una época muy diferente en cuanto al cultivo del amor, en cuanto al semillero del amor, pues simplemente decimos que feliz día para quienes estén enamorados y ojalá que ese amor les permanezca para toda la vida. Y hablando del amor, tenemos una relación muy cercana con el tema de los religiosos, especialmente de aquellas religiones en las que se prohíbe el matrimonio para los que están dedicados a la profesión religiosa. Y entre nosotros, pues nos parece muy importante hacer referencia al celibato, que es un compromiso, es un voto que hacen los religiosos y las religiosas a nivel religiosos, a todo nivel, una vez que se consagran como monjas, y los religiosos una vez que se consagran como sacerdotes o como frailes, para que ellos puedan ejercer su profesión, se consagran con el voto de castidad y eso impide que ellos no puedan formar familia. La idea es que comparar si estos votos de castidad en la religión católica son benéficos o no son benéficos, y si ayudan o no ayudan para el crecimiento de la fe entre los fieles. Porque las demás religiones, e inclusive las iglesias cristianas, que no dependen típicamente de Roma, la iglesia ortodoxa, por ejemplo, oriental, las iglesias que tienen una gran importancia en Rusia, por ejemplo, en los países de lo que fue la órbita de la URSS. Hoy, pues dentro de la comunidad rusa, pues no tienen esa restricción tan especial. Y se han presentado en los últimos 3, 4 años denuncias por parte de personas que se han considerado que fueron objeto de abuso sexual por parte de los sacerdotes y por parte de monjas también se ha presentado ese fenómeno. Claro. Y especialmente estas personas dicen que fueron abusadas cuando eran niños. Sí. Yo le cuento a la audiencia que yo fui acólito y yo echaba ojito y veía que de cuando en vez el curita como que se desaparecía y tenía él usaba una capa negra grande, como una capa del Conde de Montecristo. ¿Para disimular? Y se perdía y de pronto uno encontraba que la capa se ensanchaba. Porque había debajo de la capa una persona que estaba ya como tratando de consolar la soledad del curita. Entonces uno se preguntaba si eso era o no era, había o no había sindéresis en ese comportamiento. Y ya siendo adolescente, pues entonces encontramos varios capellanes
que de alguna u otra manera tenían su relación con una persona, con una mujer, especialmente el sacerdote. Y hubo un caso, pues no es necesario ahorita relatarlo, pero que de todas maneras demostraba la necesidad de que se revisara la opción del celibato obligatorio en la Iglesia Católica. Claro. Ojalá los oyentes nos puedan dar su opinión. Este no es un concepto eminentemente religioso, típicamente fundamentalista en ese sentido, sino es un concepto que se debe mirar a la luz de los derechos fundamentales del ser humano y a la luz de la condición humana de quienes optan por ese trabajo, que es un trabajo perfectamente lícito, perfectamente Claro. protectado, pero no Perfecto. puede tomar limitaciones Ujú. para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que yo identifico en los tres. Primero, el libre desarrollo de la personalidad Ajá. para efectos de que se puedan ejercer, como lo dicen ahora en la ley 1690 del año 2013, el ejercicio satisfactorio de los derechos sexuales, de los derechos a la sexualidad. Ajá. Por supuesto que dentro de los marcos de la responsabilidad frente a la persona misma, frente a la familia, frente a la sociedad, ese es un derecho. El otro es el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el derecho a constituir una familia. Ujú. Tener una familia supone formar una pareja. Ujú. En el campo puramente religioso, la pareja sería hombre-mujer, mujer-hombre, religiosa con hombre, religioso con mujer. Sí. En el campo ya civil, nuestro por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, simplemente pareja, dos personas que viven juntos. Esa es la constitución de la familia. Claro. Y lo otro es el derecho al trabajo. ¿Por qué se puede limitar el derecho al trabajo? Porque si usted permanece célibe, usted puede ser sacerdote. Si no permanece célibe, se tiene que retirar. Claro. Una opción, no sé si se puedan decir aquí como típicas recientemente, el caso del padre Alberto, no, No. el de la Florida, Alberto El del padre Alberto en la Florida. Sí. Curé, bueno, se Sí. me olvidó. Bueno. Él fue tomado con unas fotos sumamente delicadas desde el punto de vista de la religión Claro. y decidió salirse de la De la Iglesia Católica Iglesia Católica. y lo recibieron de muy buena gana en la Iglesia Episcopal. Entonces, En la Iglesia Anglicana. ahora es Sacerdote anglicano. sacerdote en la Iglesia Anglicana. Claro. Pero, doctor Carlos, hay una cosa muy importante, digamos, tal vez para ilustración de nuestros oyentes. El celibato cristiano, propiamente entendiéndose como una forma de mantenerse soltero, exige además ser casto. El celibato como tal empieza a tener, digamos, una especie de ver a la persona como santo, casto. A ver, la castidad es el pensamiento honrado, decente, pulcro, Exacto. frente a la persona con la que se tiene una relación Ajá. desde el punto de vista afectivo, y esa parte afectiva desemboca en una relación sexual, no necesariamente coital, sino una relación de comunicación sexual, De comunicación. inclusive Sí. simplemente de miradas, de tocamientos, de accesos. Entonces, Tiene un límite muy especial con el tema de la fidelidad. Claro. La fidelidad viene de fe, Ujú. y fe es creer, simplemente es Ujú. creer. Sí. Y la fidelidad supone que yo pienso que creo que mi pareja tiene únicamente ojos para mí, si así se pudiera llamar desde el punto de vista de la Ajá. sexualidad, únicamente para mí, y que el mundo aparte no existe. Me acuerdo en este momento de un verso muy lindo que aprendí cuando era niño que dice: perdóname, Señor, si es un pecado estar con un intrépido ardimiento,
de una sola mujer enamorado y no haberla, Señor, jamás faltado, Claro, ni con el pensamiento. claro, Eso es fidelidad y eso es castidad. claro. Para los sacerdotes, la castidad supone que no podrían tener mirada sino para la iglesia con la que dicen que están casados. Es un Sí, tema claro. sumamente complejo desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista teológico, porque ellos manejan esa situación. Dentro de esa filosofía, pues dentro de esa filosofía encontramos algo que relaciona, y como usted lo dice, es una relación, pero la referencia a la continencia voluntaria que tiene que tener la persona que renuncia radicalmente a ser casado, a tener vida marital, Lo de la ¿no? continencia es una apología al agua fría. Claro. Sí, sí, es una apología al agua. Es que es muy Agua difícil, fría, porque porque es es que somos seres humanos. porque dicen que Estamos hablando de que los pastores son seres humanos, ¿no? cuando dicen que cuando la persona se excita, la única forma de rápidamente terminar con la excitación es agua fría. Claro, Eso me parece como demasiado tortuoso, además peligrosísimo. Entonces habrá que tener otros remedios, ¿no? sí, Y el remedio, pues, es tener una pareja con la que se pueda compartir, no disfrutar, no usar, sino compartir compartir. recíprocamente, porque en ese caso los sexólogos recomiendan que la forma de compartir la parte sexual sea que sea enriquecedora para ambas personas. Pero eso sí ya sería un tema de la sexualidad de un sexólogo, y nosotros a este tontito ya no podemos hablar mucho de esas cosas. Sería mucho hilar delgado si tal vez pensáramos que a quién se le ocurrió realmente el celibato. Podría haber estado pensando en la posibilidad más bien de no tener compromisos económicos con una familia. A ver, Estamos especulando, desde no, luego, no. dentro de esa norma, No, dentro de esa eso tiene normatividad. una razón de ser absolutamente cierta, eso no tiene ninguna especulación cierta. Se lo voy a decir por qué. Porque en alguna oportunidad escuché y leí una noticia publicada en un medio italiano que los salesianos estaban muy preocupados porque últimamente no tenían muchas vocaciones y los salesianos tienen una norma dentro de la congregación que cuando las personas ingresan a la comunidad deben ser personas que tengan, ojalá, vocación sucesoral en sus familias y A que ver, puedan heredar heredar y pasar a la congregación esas herencias. mire, el tema del celibato, y nos gustaría mucho que la audiencia nos ayude Sí, con sus opiniones, todas dentro del marco del respeto, porque eso lo quisiéramos trabajar simplemente como el manejo de un derecho fundamental, sin decir que la iglesia lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Yo creo que si se terminara el celibato, eso sería mejor para la iglesia que como está actualmente. Los primeros apóstoles fueron casados, los primeros papas fueron casados. exactamente. Después apareció que casarse suponía constituir una sociedad conyugal. Ujú. Y suponía que al disolverse la sociedad conyugal, por cualquiera que fuera el efecto, había que repartir la mitad del patrimonio con la mujer y la mitad del patrimonio para el hombre. Eso supone que el patrimonio que hiciera el clérigo, como clérigo, en función de sus ejercicios religiosos, esa mitad que él había conseguido por el ejercicio religioso tenía que compartirla con su mujer en la mitad. Y a eso no le gustaba a la iglesia, tenía que ser todo el patrimonio del sacerdote para la iglesia. Y por esa razón fue por lo que dijo, no, pues en vez de que nos pongamos en esos problemas tan graves, lo que hagamos es impongamos el celibato. Entonces el célibe no tiene mujer, Sí, pero ser célibe, entre comillas, es no casarse, porque no todos los sacerdotes cumplen la obligación de la castidad, de la continencia,
Porque hay una cosa que me parece muy importante, que fue lo que copiaron para la JEP, entre otras cosas. Claro. Que uno puede pecar y arrepentirse y volver a pecar. Sí. Yo simplemente lo que tengo es que confesar mis pecados. Esa es la filosofía de la JEP. Sí. Cuando la gente mira cómo es el procedimiento de la JEP, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Dentro de ese marco, claro, no quiere decir que ellos estén diciendo yo no voy a volver a delinquir. Ajá. Ese es un tema que lo copiaron de allá. Y siendo que las personas que son amigas de la izquierda y de la JEP son contrarios a la religión, pero copiaron de la religión ese aspecto de la confesión, del mandamiento que se llamaba la confesión y que ahora se llama el mandamiento de la reconciliación. Correcto. Estamos diciendo cosas que son varias. Y eso supone entonces que por no compartir la parte de la sociedad conyugal con la mujer que tuviera, o con el hombre en el caso de las religiosas, entonces estableció el celibato con todas esas consecuencias, especialmente de la flagelación. El tema de la flagelación, de los azotes para efectos de dominar el sentimiento sexual y dominar la carne, los pecados de la carne, como dicen dentro del concepto religioso, me parece que en un momento determinado pueden constituir un delito hasta estafa. No está el delito de autolesiones personales, ni está el delito del suicidio, porque entre otras cosas, la persona que se mata comete homicidio, pero como se muere inmediatamente, la acción penal se extingue. En el caso de la vida de ellos, de las lesiones en vida, pues eso supone que puede haber un delito de estafa, porque si se causa una lesión muy grande, tienen que ir al servicio de salud a pedir que los curen de una autolesión, y eso puede constituir un detrimento patrimonial para efectos de la. Estamos siendo muy delgado, pero es que uno no tiene por qué hacerse daño, uno tiene que cuidarse lo mejor que pueda, y no hacerse daño es uno de los principios elementales de la conservación de la vida. No sé, Lisette, creo que tenía una pregunta que teníamos allí, tal vez que nos sirve y que es justamente para este tema, si la podemos hacer. Entonces, lo que estamos tratando de compartir con la audiencia es que quienes se dedican a la vida religiosa son seres humanos y tenemos que seguirlos tratando como seres humanos. Y es excelente que se puedan tratar como seres humanos. Vea usted que en la iglesia anglicana, en la iglesia episcopal, en las iglesias que llaman cristianas, que todas son cristianas porque todas creen en Cristo, hacen un tema, unas convivencias en donde está el pastor o está la pastora, claro, con su marido, con su mujer. Doctor Carlos, yo recuerdo muy bien en alguna oportunidad el padre Llano, Alfonso Llano, escribió una columna en el diario El Tiempo, y yo lo leía mucho en los días domingos, que él escribía esa columna, y en alguna oportunidad se refirió a Jesucristo como ser humano. La parte de comprensión de su vida como ser humano. Y eso le valió una sanción por parte de un superior de la curia, obispo, sí. Y lo callaron, inclusive lo sacaron del país, lo obligaron a irse del país un rato por haber escrito esa situación, por haber puesto la parte humana de Jesucristo y la parte humana, comprendiéndolo realmente como una vida de una persona, ¿sí? Yo en ese aspecto, un poquito a la audiencia, simplemente me atengo a lo que dice la fe. El tema de la religión como tal no es suficientemente claro como para enfrentarlo con la ciencia. Claro. Los temas que son descritos en la Biblia, que es un libro absolutamente maravilloso, bellísimamente escrito, con unas parábolas y con unas metáforas que uno no entiende cómo en esa época pudieron haberla ahora escrito, pero son maravillosos. Simplemente como fe. Y cuando tengo dificultades, simplemente le digo al Dios que me ayude, y no le pongo ningún adjetivo de ninguna naturaleza, y me ayuda. Eso de hacer la gente, no ponerse a decir que mi Dios es verdadero y que suyo es falso. Dice, ¿cómo es el tema de la pregunta que se nos queda aquí embolatada antes de que pase? Vamos, dice, entonces, ¿cuál es la pregunta? Un religioso que ha hecho votos de castidad y obediencia
puede ser despedido de su trabajo como religioso si viola estos deberes? Bueno, esa es una pregunta que tiene que ver mucho con, digamos que es un religioso que ha hecho votos de castidad y obediencia. La pregunta es si puede ser despedido de su trabajo como religioso, si viola estos deberes a los cuales se ha comprometido, ¿no? La Constitución nuestra, la Constitución de 1991, garantiza los derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a constituir una familia. El ejercicio responsable dentro del marco legal y de respeto a los demás de los derechos sexuales y reproductivos, pues no puede ser causa para terminar un contrato de trabajo. Y en algunas carreras, hay que recordar, doctor Carlos y audiencia de La Voz del Derecho, que en algunas carreras, citemos por ejemplo la carrera militar, se exigía que durante cierta etapa de estudios el estudiante debía permanecer soltero o soltera. Era un requisito inconstitucional. De la misma manera es inconstitucional obligar a permanecer soltero para ser religioso. Parecería, la respuesta un poco contundente a la luz de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Se lo dejamos a la consideración de la audiencia. Pero se lo dejamos realmente a lo que la audiencia realmente le quiera agregar o quitar, ¿no? Porque es que en esto hay tanto de ancho como de largo, ¿no? La noticia de la semana pasada y que nos invitó a que hiciéramos estas reflexiones es porque el Papa Francisco, que ha permitido que lleguen toda clase de denuncias, de observaciones respecto del comportamiento de los religiosos y las religiosas, admitió que algunos curas y algunos obispos habían tenido abusos con las monjas. Sí, claro. Y que esas monjas que habían sido abusadas sexualmente, las que quedaron embarazadas, habían tomado dos caminos: o abortar y seguir en la comunidad, o decidir tener su hijo y salirse de la comunidad. Ajá. En esas circunstancias está en este momento haciéndose las investigaciones del caso. Yo me puse a pensar algo que me parece que es perfectamente lógico, y es que decir los curas y los obispos abusan de las mujeres y que eso tenga como una verdad por el solo hecho de que las monjas, por el solo hecho de que las monjas son mujeres y que siempre el que tiene la opción, el poderío es el cura o el obispo, pues debe tener el beneficio de inventario, de interpretación, de que es muy posible que también alguna monjita se haya enamorado de un curita y le haya permitido o le haya hecho sus ojitos allá para convencerlo de que tenga alguna relación afectiva. Pero mire, y si la monja y el cura son mayores de edad y consintieron en la relación sexual, ahí no hay ningún delito, absolutamente ningún delito. Ningún delito. Exacto. Además, porque no todos los curas son potentados económicamente o de buena familia como eran antes, ni todas las monjas son las personas que pueden ir como personas de servicio doméstico dentro de la comunidad. Exacto. Hay monjas que vienen de muy buena familia, que son muy preparadas, especialmente las que se dedican a la tarea de la docencia y de la investigación. Sí. Y si ellas con su obispo y su cura les pareció simpático tener una relación afectiva y son mayores de edad y decidieron tenerla, me parece que ahí no hay absolutamente ninguna censura desde el punto de vista de la humanidad de la monja y del cura y desde el punto de vista del derecho constitucional colombiano. Entonces, me parece, don Tito, que le podríamos dejar a la audiencia, a nuestra audiencia. Estamos finalizando la primera media hora. Nuestro programa de media hora. Dejarle esa inquietud. Y, por supuesto, si alguno de ellos abusó y ejerció su poder y lo hizo a la fuerza, pues tendrá la posibilidad de probar la monjita si fue o no fue abusada, y entonces se tomarán las acciones penales, no las acciones canónicas del caso, porque el Código Canónico tiene una parte de derecho penal canónico, entre otras cosas, y le hacen un juicio penal. Ese juicio penal no impide que el juicio penal canónico
no impide que se haga el juicio penal a la Iglesia. En el caso colombiano no lo impide, porque entre otras cosas en el mundo hay solamente 2 países que tienen concordato, que son la República Dominicana y Colombia. Claro. Aquí había la opción de que los curas no podían ser juzgados por la justicia penal ordinaria, pero a partir del año de 1991, la reforma que hubo del concordato de 1974, se permite que los sacerdotes, cualquiera que sea el delito, deben ser juzgados por la justicia penal ordinaria. Entonces, don Tito Lisset, se nos acaba esta primera hora. Hacemos un descansito. Una pequeña intermezzo musical. Y ya volvemos. Y esperamos sus opiniones. Luis Díganos Daza, si lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. Corríjanos, ayúdanos a enriquecer este tema que es tan delicado, no solamente por que estamos hablando de la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo se consideró que era intocable, y hoy en día tenemos con el mayor respeto la posibilidad de meternos dentro de sus oficios. Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido, entonces tiene la palabra con la música a esta hora. Esta es La Voz del Derecho.